Cuando se trae un pensamiento preconcebido que es muy dado de los politeístas, de que así como en Grecia habían varios divinos, ellos traen este pensamiento y algunos gentiles que fueron convertidos al Evangelio, ya traían también un pensamiento politeísta. Y entonces ellos decían, bueno, si yo tenía mis dioses, ¿por qué el Dios de Israel tampoco puede tener, por qué no puede tener también esas mismas cualidades de que sean varios divinos? Siendo en forma de Dios acá en Filipenses no me está hablando de naturaleza, amor. Buen día, hermano Josué Pinales. Shabbat Shalom. Pero el hecho de que usted crea y que usted afirme que en las Escrituras diga que Yeshua es una deidad, eso es un hecho, hermano Pinales. Las deidades se adoran. Los pueblos politeístas adoraban a sus deidades de igual manera en que Israel adoraba a Yod-Hei Vav-Hei. Y el mandamiento de las Sagradas Escrituras que usted ve en Éxodo capítulo 20 dice Yod-Hei Vav-Hei mismo que no podemos adorar a ningún otro Elohim, a ningún otro Dios. Pero ustedes, como han forzado a las Escrituras a decir, porque ustedes deducen, ustedes fuerzan a las Escrituras a decir que Yeshua HaMashiach es una deidad, entonces ustedes tienen que adorarlo, porque ustedes dicen y afirman que es una deidad. Ustedes dicen que Yeshua HaMashiach es Dios, pero la Escritura no lo dice. Ustedes son los que deducen eso. Inclusive el pasaje donde dice en forma de Dios no está diciendo que Yeshua HaMashiach es Dios. Está hablando del carácter en que debemos dirigirnos a Él. El sentir que tenemos que tener, como Él lo tuvo. Yeshua HaMashiach tenía el carácter del Eterno, el carácter del Padre. Nosotros también tenemos que tener el carácter del Padre y fallamos mucho en ello. Hermano Pinales, mire, yo lo puedo entender a usted perfectamente. No, Pinales, ¿usted está seguro que esa traducción está correcta? ¿Usted está seguro que así fue escrito en las primeras copias? Usted me está diciendo que el apóstol Pablo, que era monoteísta, como cualquier buen hebreo, usted me está diciendo que de repente se volvió enoteísta, que de repente se volvió
politeísta. ¿Usted me está diciendo eso? Pues fíjese que esa traducción que usted me está usando, ese pasaje es espurio. Es un pasaje espurio. Y ese pasaje está manipulado también. Así dice la Reina Valera. Investíguelo, hermano Pinales. Usted es un hombre que yo sé que usted es un hombre. Yo le hablo así a usted porque usted es mi hermano, usted es también un amigo. Y yo sé que usted es un hombre que investiga. Si existen otros dioses subordinados, aquí no estamos hablando del Olimpo, eso ya es mitología griega. De que existen otros dioses que están subordinados a Zeus, que esto y que el otro, no. Y ni siquiera Dios los creó. Si Dios no los conoce, Él dice, no conozco otro Dios, ¿cómo me vienen a decir que Dios creó los otros dioses? Como le dije, eso es producto de la imaginación del hombre, donde coge un palo de madera, se crea un dios, o como por ejemplo los indios, que se creaban un dios de cualquier cosa, lo fabricaban, y ya, es producto de la imaginación del hombre. Producto de la imaginación del hombre, pero no porque Dios los haya creado. Hermana, no ponga palabras que no he dicho. Cuando hablé de dioses subordinados, no he mencionado a Zeus por ninguna parte. Yo conozco muy bien la mitología griega y sé perfectamente que son dioses paganos. Ahora, yo me estoy refiriendo a otros dioses mencionados por el propio Elohim. Elohim llama dioses a los jueces de Israel, y el propio Jesús vuelve y lo recarga en Mateo. Porque si llamó dioses a aquellos por los cuales vino la palabra de Dios, entonces me condenan a mí que digo soy hijo de Dios. O sea, el propio Jesús está demostrando que Elohim llamó dioses a los jueces de Israel. Y esos jueces de Israel, hermanas, no eran ídolos. Tampoco eran los dioses paganos de la Grecia antigua. Entonces, el propio Dios también llama a Dios a Moisés. Le dice, tú serás Dios para Faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. El propio Dios, Elohim, constituye Dios a Moisés. Entonces, cuando decimos que reconocemos la existencia de otros dioses, no estamos diciendo que estamos adorando a otros dioses. Estamos reconociendo su existencia, que es completamente diferente. Ustedes están confundiendo lo que es reconocer la existencia de otros dioses con la adoración a otros dioses. Entonces, no me vengan hablando de la Grecia antigua, porque claramente nosotros estamos claros, yo estoy claro, de que esos son dioses paganos, y todos aquellos que adoraban esos dioses eran idólatras. Pues yo no me estoy refiriendo a esos dioses, ni a los dioses cananeos. Yo me estoy refiriendo a los dioses que por la propia boca de Elohim fueron constituidos dioses, como lo fue los jueces de Israel y el propio Moisés. Entonces, cuando el propio Dios reconoce la existencia de otros dioses inferiores a él, entonces ahí se está dando a demostrar claramente que el enoteísmo no tiene nada que ver con la idolatría ni con el politeísmo. El enoteísmo es simplemente reconocer que existen otros dioses, pero ser monólatra es adorar únicamente al Dios supremo, al Padre. Por esa razón es que el Padre es el Dios de dioses. ¿Por qué es el Dios de dioses? Porque existen otros dioses subordinados a Él. ¿Cómo me van a decir a mí que Dios es Dios de dioses falsos? ¿Cómo Dios, Elohim, va a ser el Dios de los dioses falsos? Eso es algo inconcebible, porque entonces Elohim sería el Dios más falso de todos los dioses. Y eso es inconcebible. Cuando la Escritura dice que Dios es Dios de dioses y Señor de señores, se está refiriendo a sus hijos, a aquellos que están subordinados a Él, como los fueron los jueces de Israel y el profeta Moisés. Es que cuando se refiere a sus dioses,
Dios se sienta en la reunión de los dioses, dicen Salmos, pero es que ahí no está hablando de otros dioses, porque como le dije, no estamos hablando del Olimpo, no estamos hablando de otros dioses. Los otros dioses surgieron como producto de la imaginación del hombre, mas no como producto de Dios. Porque Dios, cuando se refiere al hombre como Dios menor, no lo está refiriendo como una deidad. Porque no olvidemos que Elohim es un hebraísmo que se da para personas, para ciudades, para reyes, y no necesariamente se está refiriendo a que ellos sean deidad. Aquí lo que nosotros estamos tratando de explicarles es que la única que es deidad es Dios, y por él ser el Padre, la única deidad que hay, es el único que merece adoración. No estoy mezclando dos cosas diferentes, es más, le estoy dando una explicación a dos cosas diferentes. Esos otros dioses mencionados por el propio Elohim no son divinos. Son hebraísmos donde se le aplica al hombre un Gibor o un Elohim, pero no en cuestión de deidad, sino en cuestión de autoridad. Veamos, hermana, ¿y en qué parte yo dije que esos dioses, jueces de Israel, eran divinos? ¿Cuándo yo dije que eran divinos? Es que ustedes también tienen una preconcepción de lo que uno cree. En ninguna parte yo he dicho que los jueces de Israel eran divinos. Lo que estoy diciendo es que son constituidos Dios por la boca de Elohim. Y eso no lo pueden borrar ustedes porque es que está escrito. Elohim lo constituyó a ellos dioses y constituyó Dios también a Moisés. En ninguna parte yo he dicho que eran divinos. En ninguna parte. Ah, ok. Mire, hermano Pinales, yo lo comprendo a usted porque acuérdese que yo fui enoteísta monólatra como usted lo es. ¿Sí? Pero fíjese que la hermana y yo no estamos confundiendo nada, ningún concepto. Y ya voy entendiendo. Mire, usted está diciendo que en la escritura se refería a otros, a la existencia de otros dioses paganos. Ok, entonces usted está diciendo que existen otros dioses que no son paganos. Yo quiero que usted me aclare eso aquí ahora mismo. Yo quiero que usted me aclare eso ahora mismo. Porque yo sé lo que usted tiene en la mente porque yo pasé ya por su camino. Yo sé lo que usted piensa porque yo fui enoteísta monólatra. Ahora usted me está diciendo que la escritura se refiere a otros dioses paganos, pero que Elohim, Yod-Hei Vav-Hei, ha creado a otros dioses que no son paganos. Acláreme eso. Efectivamente, hermana Geneva, a eso me refiero, que la escritura menciona a otros dioses que no son paganos, como lo fueron Moisés, que no fue pagano, y fue constituido Dios para Faraón, y como los fueron los jueces de Israel, que tampoco eran paganos, eran jueces de Israel. A eso me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a los dioses paganos de la Grecia antigua, ni de los cananeos. Ni la mitología, Zeus, Perseus, Afrodita, nada de eso. No me estoy refiriendo a eso porque estoy claro de que son dioses productos de la imaginación del hombre, del ser humano. Yo me estoy refiriendo a otros dioses, a los dioses a los cuales el propio Elohim constituyó Dios. ¡Wow, Baruch Hashem! Alabado sea el Eterno. Excelente, hermano Pinales. Vamos bien, amado. Usted está reconociendo, usted está reconociendo que los otros dioses paganos no existen. Muy bien. Entonces, usted está reconociendo que los dioses que se refieren las escrituras, como lo dice el Salmo 82, que Yod-Hei Vav-Hei está en medio de la reunión de los dioses, está en medio de los Elohim, está hablando de una posición. Hombres, seres humanos,
no divinos, sino seres humanos en una posición de autoridad aquí en la tierra. ¿Se da cuenta? Hombres de carne y hueso que tienen una posición de autoridad, porque Elohim se le daba ¿a quiénes? En las escrituras antiguas se le daba a ángeles, porque representaban en algún momento, representaban al Eterno. Se le daba a hombres, y fíjese, se le daba a seres humanos de carne y hueso como usted. Moisés fue como usted y yo. Los jueces de Israel fueron hombres y mujeres como usted y yo. ¿Cierto o falso? Entonces ellos tenían una posición de autoridad. Ellos representaban a Elohim. No eran Elohim. Representaban a Elohim. En ese mismo principio espiritual, en ese mismo principio bíblico, escritural, es que Yeshua HaMashiach es un Elohim, sería un Elohim, porque representa en autoridad a Yod-Heh Vav-Heh, pero nunca deja de ser hombre, siempre es un hombre, no un divino, como ustedes han tratado de dar a entender que Yeshua HaMashiach existía desde antes, como un divino. Entonces le hemos demostrado a usted que no existe otro ser, no existe otro divino más que Yod-Heh Vav-Heh. Cuando Yeshua HaMashiach habla, Él está representando, Él tiene una posición de Elohim, Él tiene la misma, como una posición como Moisés. Lo que pasa es que Él fue exaltado luego. ¿Por qué? Porque Él vino con un propósito. Y usted sabe que el propósito fue que muriera por nuestros pecados. El justo muere por los injustos. ¿Sí? Ahora bien, amado, eso no hace a Yeshua HaMashiach un divino. No, amado, no lo hace otra deidad. Y eso es lo que usted está confundido, y están confundidos otras personas, porque están malinterpretando y están torciendo las Sagradas Escrituras, porque ni siquiera los hebreos jamás, en el pensamiento de un hebreo, jamás se hubiera entendido que Yeshua HaMashiach es un Elohim porque es divino. Y ustedes así lo han creído. Yeshua HaMashiach tiene una posición de Elohim, tenía una posición de autoridad. Era un Elohim por la posición de autoridad con la que él vino. Igual con la que vino Moshe, con la que venían los jueces, como la que tenía David, Salomón. Eran hombres, no divinos. Bueno, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, del 16 al 17, hablando de Cristo, de Jesús, del ungido, del Esous, de Yeshua, dice que Él es antes que todas las cosas. Y es por esa razón que vemos en el Génesis que Dios, aquel que ustedes mismos me dijeron hace unos días cuando estaba debatiendo, que no tenía lados, que Dios no tiene lados, que Dios es simplemente una fuerza, una energía. Dice en el Génesis que Él sopló de su boca, sopló aliento de vida en el hombre, y fue el hombre un ser viviente. Y no solamente eso, sino que lo formó con sus manos. Lo formó con sus manos. Elohim formó con sus manos
al hombre. Mire, hermano Pinales, esto es tan grave, que fíjese lo que pasa en los pasajes de los evangelios, donde aquellos magos, llamados magos, aquellos hombres de Oriente, que por medio de la estrella, porque eran astrólogos, fíjese, ellos, la escritura no dice que ellos eran idólatras, como usted afirmó. Ellos no eran idólatras. Ellos eran astrólogos. Ellos estudiaban las estrellas, eran hombres de ciencia. Estudiaban las estrellas, la posición de los cuerpos celestes, que es otra cosa. Por medio de esa ciencia y por medio de que esos astrólogos que venían de Mesopotamia, venían de Babilonia, porque allá en Babilonia, acuérdese que quedó los conocimientos del profeta Daniel. Y el profeta Daniel dejó instrucciones, dejó conocimientos escritos acerca de el rey que iba a nacer en Israel. El rey, el Mesías que iba a nacer, que era descendiente de la casa de David. Ese rey, ellos estudiaron las estrellas para saber cuándo iban a nacer, y así mismo pasó. Y llegaron. Cuando llegaron a la casa donde estaba Yeshua HaMashiach, que era un bebé, no estaba recién nacido, era un bebé, un niño. Era un niño, porque ya había pasado tiempo. La traducción pone que dice que ellos lo adoraron. Mira cómo han manipulado las Sagradas Escrituras para llevarnos a la adoración de Yeshua HaMashiach. Dice, lo adoraron. Y las copias, las primeras copias, dicen, se postraron, no lo adoraron, se postraron. ¿Por qué? Porque ante un rey uno se postra. Y ellos reconocieron a Yeshua HaMashiach no como un divino, no como un Dios, en el sentido de divino como ustedes le dan. Lo reconocieron como un rey que había de venir, como el rey que estaba profetizado desde Génesis hasta Malaquías. Por eso se postraron ante Yeshua HaMashiach, y le dieron regalos, porque así se honraban a los reyes, se les daba regalos. Es que si ustedes no entienden la cultura hebrea y ustedes no entienden las prácticas de las culturas antiguas, de las prácticas de las culturas orientales, ustedes no van a entender muchas cosas escritas en el Nuevo Testamento o Brit Hadashah. Humano, donde aparece la palabra politeísmo y que es una mala palabra dentro de la escritura, y el monoteísmo. Ambos tienen sus falencias. Unos ponen dioses de 3 cabezas y otros a ese Dios, a Elohim, plural. A ver, señorita. Y una cosa, en forma de Dios, y no escatimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse. ¿Quién puede ser igual a Dios sino Dios, señorita? Me olvidé de este detalle. Siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Bien, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin la participación de Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si el Señor Jesucristo hubiese sido alguien creado, hubiese existido algo que no hubiese sido creado por el Señor Jesucristo y su participación en la creación. Y eso va en paralelo a lo que declara Génesis 1:1. En el principio que Dios creó los cielos y la tierra.
Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Qué parte de todas las cosas no se entiende? Muy bien, Josué Pinal. Claro, el versículo 17 es un versículo muy interesante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando de Jesús. Y dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, cuando dice todas las cosas, se está refiriendo a todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre, ahí está haciendo la diferencia entre Él y el Padre. Oye, este toma clave para ella. El Padre, que en Él habitase toda plenitud. Está hablando de el Padre ahí, indicando que anteriormente no está hablando del Padre, está hablando de Jesús. Y es en Jesús que fueron creadas todas las cosas y fueron por medio de Él. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí vuelve y recalca que está hablando de Jesús. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, esa escritura está totalmente en contra del pensamiento que ustedes plantean de que Jesucristo empezó a existir únicamente después de la concepción virginal, porque ahí está hablando de que en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Entonces, ahí claramente el apóstol está hablando de una preexistencia de Jesús, del Esous o de Mesías, del Mesías, Yahshua Hamashiach, como dice. Mira, Hugo, amén, amado. Yo digo amén a todo lo que usted ha leído, porque usted ha leído la palabra del Eterno. El apóstol Pablo habla clarito de quién era Yeshua. Yeshua es el Logos, es la palabra del Eterno. Pero es la palabra hecha carne. O sea, lo que antes era palabra, lo que salía de la boca del Eterno, palabra. Y por medio de la palabra se hizo todo. Fue creado todo. Eso es claro. Eso es contundente. Yo digo un gran amén a eso. Y que Yeshua Hamashiach es la cabeza es la cabeza del cuerpo, que es la asamblea de Israel. Amén a todo eso. Del Israel que ha aceptado a Yeshua como Mesías. Amén a todo eso. Correcto, hermano. Pero fíjese que no dice allá, no dice, la palabra logos no es hijo. La palabra logos se traduce como verbo, palabra, es una acción, es un accionar. Y es un plan también. Así que Yeshua Hamashiach era el plan del Eterno. Él estaba en los planes desde antes de la fundación del mundo. Fíjense que nosotros, según la doctrina de la elección,
nosotros también existíamos desde antes de la fundación del mundo. Según la teoría de la elección, nosotros existíamos desde antes de la fundación del mundo. O sea, según esa teoría, doctrina, nosotros existíamos literalmente en cuerpo, alma y espíritu allá arriba en los cielos. Según esa teoría, yo le hago esa pregunta a usted. Nosotros existíamos literalmente en los planes del Eterno porque éramos escogidos desde antes de la fundación del mundo, según la doctrina de la elección. Nosotros existíamos en cuerpo, alma y espíritu allá arriba en los cielos. ¿Teníamos existencia en los cielos ya? No, amado, eso significa que nosotros estábamos en los planes del Eterno. Así se entiende en el pensamiento hebreo. Dios tiene todo previamente hecho, calculado, trazado, porque Él es un Elohim ordenado. Él es un Elohim que sabe y que tiene propósito en todo lo que Él hace. Ese es el problema que ustedes tienen. Ustedes están pensando que porque esos pasajes dice eso, ahí está diciendo que Yeshua HaMashiach existía literalmente allá arriba. No, amado. Entienda bien la escritura. Y esa palabra, ese verbo que estaba creando al mundo, porque usted misma dice que fue la palabra que creó al universo por medio de la palabra. Esa misma palabra entonces cobra mano y pies y boca y forma al ser humano. Se fija en Génesis, cuando Dios decide crear al ser humano, lo creó con sus manos. Entonces ahí claramente estamos viendo que la palabra no era simplemente un soplo. La palabra era el verbo de Dios, era un ser que portaba brazos, portaba manos, portaba boca, porque Él sopló en la nariz de Adán aliento de vida. Entonces veamos, ese mismo pasaje que usted, al cual usted dijo amén, dice claro que fue por medio de la palabra que fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas incluye al ser humano. La palabra creó todas las cosas, incluyendo al ser humano, porque todas las cosas incluye todo lo que se creó en la creación. Y el ser humano es parte de la creación. Sin embargo, en el Génesis encontramos que esta palabra, el verbo, crea al hombre con sus manos. ¿Cómo explica usted esto entonces? Que el Génesis diga que fue con las manos que creó al ser humano. Con sus manos formó del polvo de la tierra al ser humano y sopló en su nariz aliento de vida. Y aquí en el pasaje que acabamos de leer dice que fue por medio de la palabra que se crearon todas las cosas. Si fue por medio de la palabra que se crearon todas las cosas, entonces ese que formó con sus manos a Adán y a Eva fue la palabra. Pero esa palabra tenía manos, tenía boca, tenía pies, porque formó con sus manos al hombre. Y todo fue creado en Él y para Él. Todo fue creado en Él y para Él. Por lo tanto, no era simplemente ese verbo un soplo o una frase. No. Ese verbo de Dios tenía cuerpo. Era un ser. Porque este ser, por medio de este ser fueron creadas todas las cosas y por medio de Él subsisten. Sin embargo, dice claro que formó del polvo de la tierra al hombre con sus manos. No, Freddy, fíjate que no, yo no estoy removiendo, aquí no metas cizaña. Cuando nos